Es el tiempo de la reina que ha estado con nosotros desde su casa también pacientemente. Así es, Leila don Mejía jefe. y Roldán. Gracias, don jefe. Antes del comentario, mencionar algo de último minuto, y es que hay en el aeropuerto principal de San Juan, Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, un avión de Spirit que está varado por amenaza de bomba. Yo solo espero que sea estos buscasonidos que se han desesperado en estos días y que no sea algo real. Espero que se pueda descartar un verdadero acto de terrorismo, pero es una noticia en desarrollo en este momento. Bien, habiendo dicho eso, quiero hablar de este tema en el marco de lo que está pasando con la pandemia. Ustedes saben que en el Código Laboral existen limitadas causales que permiten a las empresas suspender contratos de trabajo. Y una de esas causales es que haya una situación de fuerza mayor. Y evidentemente, una pandemia, pues tipifica perfectamente como una causal de fuerza mayor. Es la razón por la cual hoy preocupado el ministro de Trabajo dio la información de que aproximadamente el 5% de el sector formal ha suspendido contratos de trabajo. El número exacto que ha dado el ministro es que se han suspendido 118.375 trabajadores de 8.879 empresas, y que esto es un número que crece cada hora. Tanto así que de ese número, solamente en el día de ayer, solamente entre las 8 de la mañana y las 12 del día, se produjeron 10.000 suspensiones de contrato. Y eso es solo lo que es notificado al Ministerio de Trabajo, porque no hay un acuerdo entre las partes, sino que es una decisión unilateral. O sea, esa cifra no incluye acuerdo entre las partes en que se conversa con empleados para decirle, mire, usted no va a ganar dinero y no tiene que trabajar hasta tanto se reanude o se termine esta suspensión. O sea que en la práctica ese número es mucho mayor. A eso no se le suma el sector informal, porque no hay forma de contabilizarlo. Y eso se le agrega a la preocupación que externé hace unos días respecto a trabajadores informales que tienen, por ejemplo, negocios por internet, que son chiriperos, que trabajan por día de manera informal y que no hay para ellos una respuesta el día de hoy. Quiero contarles que después que yo hice ese comentario y que fue subido en las redes de Rumbo de la Tarde, lamentablemente me contactó un número muy importante de personas, mucha gente, para decirme que su situación era esa. Gente con tiendas en línea que me decían que ya estaban quebrados, que no saben qué van a hacer, gente desesperada que decía que no sabía cómo buscar para la comida de sus hijos. Uno trata de ayudar casos puntuales, pero uno se imagina que ese número que contacta a uno es un porcentaje muy pequeño del total, del universo que está viviendo esa situación en el país. Y todavía, no obstante, en la locución del presidente Medina, donde habló del programa Quédate en Casa, de aumentar por 2 meses el monto que se le da a las personas con tarjeta Solidaridad y agregar más personas a ese programa, a pesar de que él dijo ese día que en los próximos días iban a seguir buscando soluciones para otros sectores que no se verán impactados positivamente por esas medidas, todavía hay mucha gente que se ha quedado esperando. En el caso del sector formal, el ministerio cuenta con un fondo para casos de fuerza mayor, como ese que estamos describiendo, de la pandemia. Es el FASO, el Fondo de Asistencia Solidaria del Empleado, para ayudar con un porcentaje del salario, con topes en esos salarios, claro, para esas personas durante el tiempo de la suspensión por causa de fuerza mayor. Pero es una cantidad muy pequeña, y si tú le agregas a eso
porque la canasta básica familiar de por sí ya en el país está muy por encima del salario mínimo promedio del dominicano, porque aquí hay muchos salarios mínimos, pero del salario mínimo promedio de la canasta básica familiar está muy por encima. Pues se imaginarán que hay mucha gente preocupada, desesperada, incluso con ese bulo que salió con el tema del toque de queda, que después Montalvo desmintió y todo esto. Hubo gente que estaba desgarrada, y no me refiero a la gente que salió ayer al supermercado o a los bancos, porque mucha de esa gente salieron ayer porque tenían con qué salir ayer al supermercado, sino me refiero a gente que no pueden aguantar 15 días, una semana, 5 días sin hacer compras, porque no pueden hacer una compra que le dure esa cantidad de tiempo. No tienen el poder adquisitivo, porque son gente que se buscan el dinero en el día a día, que cogen fiado en los colmados, que por eso compran en el colmado aunque sea más caro, porque le fían, porque le detallan. Entonces, yo quiero insistir al gobierno, a las autoridades, al presidente Medina, que se le busque alguna alternativa. Yo no sé cuál es, yo no soy economista, estoy muy lejos de serlo, pero alguna alternativa hay que buscarle, porque esa clase media baja va a terminar engrosando las cifras de pobres. O sea, ese millón de personas que el gobierno dijo que sacó en los últimos 2 años de la pobreza, se va a duplicar y va a volver para atrás, porque al día de hoy las respuestas que se han dado, por un lado son buenas para los sectores más ricos, porque reciben incentivos, y por otro lado son buenas para los sectores más pobres porque reciben subsidios. Pero entonces ese sector intermedio que no llega a la línea de la pobreza para aprovecharse de la tarjeta de solidaridad, pero que en estos días no se puede mantener porque quizás es un trabajador informal o le suspendieron el contrato de trabajo, ¿qué va a pasar con ellos? Todavía no tenemos la respuesta de qué va a pasar con ellos, y eso es lo que le pido encarecidamente a nuestras autoridades. Argenis.